logrado. Se notó en la batería, ¿no? Como que estaba muy rítmico, pero bueno, hace mucho calor, terrible. Así que, pero bueno, a ver, ya hay audio, ya tenemos muy bien. Así que en esta mañana les traigo un tema a mi punto de vista y creo yo que para ustedes también, que es una pata fundamental de aquellos que hemos creído en Jesucristo como Salvador, aquellos que somos cristianos. Y creo que si hasta ahora no lo era para nuestra vida esto tan trascendental, Dios quiera que a partir de hoy lo pueda hacer, ¿sí? Porque una vida cristiana, ¿sí?, sin la oración, justamente de la oración voy a hablar, es una vida totalmente vacía. Es una vida que no puede avanzar como vida espiritual, como vida cristiana, ¿sí?, cerca de Dios. Así que realmente creo yo que es un tema muy importante, y justamente el título para Cande, que después lo sube, es la importancia de la oración, ¿sí?, la importancia de la oración en el creyente. Y tenemos diferentes indicadores o termómetros en la vida en general para medir ciertas cosas, distancias, temperatura y demás. Y la oración, ¿sí?, es un indicador para medir el nivel de nuestra vida espiritual, ¿sí? Es un indicador, nos sirve como termómetro para poder ver qué nivel espiritual o sea, no estamos constantemente decir vos sos más espiritual, yo soy más espiritual. No, es algo interno, ¿sí? No es prejuzgar al otro, ese no debe orar nunca, porque no es... No, esto es un análisis personal, ¿sí? Pero realmente lo podemos tomar como un indicador para medir el nivel espiritual que tenemos frente al Señor. Solamente frente al Señor, ¿sí? No tiene que ver con nuestros hermanos y demás. Y humanamente hablando, y muy entre comillas, ¿sí?, el defecto que tiene la oración es que no se apoya en la eficiencia, el defecto / virtud, ¿no? Ahora van a entender a lo que voy. Que no se apoya en la eficiencia mental, o sea, en la inteligencia. Vos podés ser súper inteligente, pero no tiene nada que ver con la oración. Sino que la oración lo que requiere es una sola cosa, que es justamente espiritualidad, ¿sí? Estar en contacto con Dios. Abrimos el mensaje contando esto, que si vos no tenés conexión con Dios y esa conexión está rota por el pecado, ¿sí?, es un buen momento para arrepentirse de tus pecados, ¿sí?, para entender de que nacimos en este mundo separados de Dios y no hay forma de tener contacto con Dios si no es a través de Jesucristo. Y si no es a través de habernos arrepentido o de arrepentirnos de nuestra vida, de nuestros pecados, de entender de que nacimos separados de Dios y queremos restablecer esa conexión que en alguna vez tuvo la humanidad para con Dios y un día se rompió. Y el único que logró volver a conectarnos con Dios es Jesús. Así que este es un mensaje justamente para aquellos que hemos tomado esa decisión por Cristo, ¿sí?, y que ahora esa conexión ya está iniciada, ya tenemos señal, como si fuera el celular, ¿sí? Estábamos sin señal para con Dios, pero ahora tenemos señal gracias a Jesucristo y podemos estar comunicados con Él. Y la oración justamente es eso, que no depende del intelecto. Cualquier persona, por más de alguna manera limitada o superdotada, cada uno sabrá en qué posición está. Creo que no tiene sentido igual ahora evaluar eso, pero lo importante es que no depende de eso, sino de nuestra vida espiritual. No se necesita indispensablemente la espiritualidad para estar arriba de un púlpito, ¿sí? Hay tantas personas, tantos mentirosos lamentablemente dando vuelta en pseudo iglesias o pseudo supuestamente predicadores que lamentablemente su vida está vacía, por lo tanto no se necesita indispensablemente la espiritualidad para predicar supuestamente, porque la predicación toca a los hombres, pero la oración toca directamente a Dios, y a Dios no se le puede mentir. ¿Entienden la diferencia? O sea, yo puedo estar acá y puedo ser un falso, o sea, si no me baso en la palabra de Dios, ¿no? Pero Dios internamente sabe a través de mi oración si realmente yo llevo una vida acorde a su palabra o no. Y cada uno de ustedes sabrá para con Dios
lo mismo. Así que qué importante es que vayamos entendiendo estos conceptos para podernos meter en este ejemplo que vamos a estar viendo en esta mañana, ¿sí? Ningún hombre, dice un comentarista, es más grande que su vida de oración. Y la palabra de Dios nos habla de 2 puntos que se los menciono el texto porque ahora nos vamos a meter en Lucas, pero antes de ir a Lucas le menciono 2 pasajes. Uno es en Efesios 5:1 que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Así que este pequeño texto se nos exhorta a imitar a Dios, ¿sí? Síganme acá los muchachos de ahí del fondo, no se pierdan, ¿sí? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Y si nos vamos al texto original, el griego es una palabra derivada de mimo, ¿sí? ¿Vieron los mimos? ¿Qué hace el mimo? Nunca me tocó estar frente a un mimo. Yo creo que me enojaría con un mimo, porque vieron que empieza a imitarte. Yo veo en las películas que estás por ahí tomando un café y te empieza el mimo a hacer así y te empieza a imitar lo que estás haciendo, ¿no? Debe ser insoportable eso. Pero bueno, el mimo se dedica a eso. Pero bueno, justamente esta palabrita de este texto deriva, ¿sí?, de la palabra mimo, y un mimo es un buen imitador, convincente, se identifica totalmente con la otra persona para poder imitarla de la mejor manera. Yo he visto entrevistas que le hacen a cómicos de acá de Argentina, pero también de otras partes del mundo, que están días, meses, años estudiando a otra persona para poder imitarla. ¿Vieron los que actúan de presidentes, de presidentas y de qué sé yo qué? No me voy a meter en ese tema escabroso, pero están años, ¿sí?, estudiando a la persona y les fascina de alguna manera imitarla porque se dedican a eso. Y bueno, el Señor nos está diciendo justamente que lo estudiemos a través de ¿qué? De su palabra, ¿sí?, y que seamos imitadores de Él. Otro texto muy cortito también en 1 Juan 2:6 nos dice que debemos andar como Él anduvo. ¿Qué significa? Si somos imitadores de Dios y la cara visible de Dios en la tierra fue Jesucristo, y acá 1 Juan nos está diciendo que debemos andar como Él anduvo, como Jesús anduvo, nosotros ¿a quién tenemos que imitar para imitar a Dios? A Jesús, ¿sí?, que fue el que nos presentó al Padre. En su palabra dice, ¿sí?, ¿quieren conocer al Padre? Bueno, está el Hijo para que conozcamos al Padre, es viva imagen de Él. Así que si estudiamos justamente la vida práctica de Jesús en los evangelios y demás, y conocemos ese amor tan grande que reflejan los evangelios y su palabra, ¿sí?, va a ser mucho más fácil para nuestra vida poder imitarle. Y justamente en la oración es donde debemos imitar a Jesús, y vamos a mencionar 3 ejemplos que ahora en un ratito nos vamos a meter. Así que 2 Corintios 3:18 también nos dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que nos está incentivando, ¿sí?, a poder llevar una vida de oración para poder volver a ser lo más parecido a la imagen de Dios. ¿Se acuerdan en Génesis cómo empieza diciendo que al hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Pero después eso se distorsionó. ¿A causa de qué? A causa del pecado, ¿sí? Pero una vez que fuimos transformados y nacimos de nuevo en Jesucristo, ahora la palabra nos está incentivando a que cada vez nos parezcamos más al Padre, cada vez nos parezcamos más a Dios, y cada vez podamos andar como Él anduvo. Y justamente el otro día estaba charlando con un papá muy joven que tiene un nenito de 5 años, y lamentablemente es un muchacho apartado, un muchacho que se apartó de Dios. Hablé con 2 personas y exactamente tienen la misma edad de los 2 hijos, miren. Y mencioné lo mismo, es mucho más fácil, ¿sí?, seguir las pisadas de alguien, seguir el ejemplo de alguien, que obedecer las órdenes de alguien. Entonces, ¿qué significa? El apóstol Juan nos dice justamente en 1 Juan que andemos como Él anduvo. Nos está incentivando a seguir las pisadas de Jesucristo, ¿sí? Así que qué lindo es que podamos entender y conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo para poder aprender más de Él. Y ahora sí, en Lucas 3, vayámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 3. Yo voy a estar mencionando otros textos, pero si ustedes se quieren quedar en Lucas,
mejor, así después no perdemos tiempo en buscarlo. Lucas 3, 21 y 22 dice un acontecimiento impresionante, ¿sí? Dice, aconteció que cuando todo el pueblo, Lucas 3, 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y a partir de ahí comienza el ministerio, ¿sí?, del Señor Jesús, como todos le conocemos. Si alguno no conoce, es lindo conocer el Evangelio, ¿sí?, para poder entender un poquito más a la persona de Cristo. Y el ministerio de nuestro Señor comenzó con oración y terminó en oración, ¿sí? Su obra estaba enmarcada, ¿vieron como un cuadro? Imaginémonos que nuestra vida es un cuadro y nuestra vida tiene que estar enmarcada con la oración. Y mostraba a través de esto una total dependencia con el Padre, ¿no? Y esto también nos tiene que llevar a nosotros a tener una total dependencia para con Dios. Un comentarista muy conocido que es Spurgeon, y presten atención a esta frase, dice, una vida fructífera, ¿sí?, con frutos, para gloria, muchas gracias Denny, una vida fructífera para gloria y gozo de Dios, ¿sí?, una vida con frutos para la gloria de Dios, y esa vida con frutos le va a dar gozo a Dios, dice Spurgeon, y de bendición para nuestros prójimos. O sea, si llevamos una vida con fruto, ¿sí?, fructífera, ¿sí?, con mucho fruto, que va a ser para gozo de Dios y también para los que nos rodean, ¿sí?, para nuestros prójimos, debería comenzar y terminar con oración, como señal de nuestra dependencia de Dios. Cada día, cada cometido, toda nuestra vida debería estar enmarcada por la oración, ¿sí? Excelente comentario de Spurgeon, y realmente es una realidad y tiene o debería ser una realidad en nuestra vida, tiene que ser una realidad en nuestra vida. Otro comentario de él dice, no veas a nadie hasta que no hayas estado en la presencia de Dios. No hables con nadie hasta que no hayas hablado con el Altísimo. No salgas a tu trabajo hasta que no hayas ceñido tus lomos con el cinturón de la devoción, para que tu obra te salga bien. No comiences la carrera hasta que no hayas apartado todo peso mediante la oración. De otra forma, perderemos la competición. También es otro comentario de Spurgeon, ¿sí? Y realmente es así. Y es difícil llevarlo a cabo en nuestra vida, pero tenemos que practicar. O sea, no quiero que quede en la teoría solamente. Esto lo preparé para, primero, mi vida, para poder cambiar, porque tengo un montón de cosas para corregir respecto a este tema, pero también para que el Señor les muestre a ustedes, ¿no? Porque si en primer lugar yo solo lo digo como oratoria y no lo pongo en práctica en mi vida, terminaría siendo falso. Así que qué importante es que podamos ponerlo en práctica. Y una oración contestada y una de las primeras reuniones de oración, por eso la importancia de estas reuniones. Dejemos el dedo en Lucas, porque ahora volvemos ya, pero vayámonos a Hechos 4, ahí nomás. Los versículos, no voy a leer todos, del 23 al 31, nos habla de que habían sido apresados y Pedro... Bueno, lo leo rápido. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, ¿sí? Pedro y Juan habían sido apresados por predicar el Evangelio, o sea, por algo bueno habían sido apresados. Estoy en Hechos 4:23, pero voy a leer así muy por arribita. Dice 24, y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, sigue diciendo, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira
sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjense lo que les piden. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el versículo 31 me encanta porque finaliza esta oración ya con la respuesta entregada. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que vemos cómo el Señor contesta, ¿sí?, en su obra cuando enmarcamos nuestra vida en oración. Así que hablaban, decía, habían pedido poder expresar con denuedo, ¿sí?, la palabra de Dios. Obviamente oraron acorde a la voluntad de Dios. Volviendo a Lucas, ahora el capítulo 5. Acuérdense no irse de ahí porque todos los versículos que voy a leer son de ahí, de Lucas. Versículo 15 y 16. Esto está muy bueno porque nos incentiva a qué es lo que tenemos que hacer. Por un lado, enmarcar nuestra vida en oración, en comenzar nuestro ministerio con oración y terminarlo con oración y toda nuestra vida. Hace 2 días, no sé si leyeron, que en el Buena Semilla habló de la oración justo y habló de Müller, ¿sí?, de Jorge Müller, y creo que fue el viernes que hablaba de que en los detalles, en los pequeños detalles, él oraba y el Señor respondía. Y qué lindo es, porque Dios es un Dios de detalle. No es solamente para cuando nuestra tía está enferma en el hospital, nuestra mamá, o me pasa algo grave. Dios está siempre, para cada instante, ¿sí? Para cada instante de nuestra vida Dios quiere que oremos, Dios quiere que hablemos con Él. Y Jorge Müller, el devocional mostraba, era impresionante el viernes, y el sábado, algo también increíble, cuando se disipó la niebla para que pueda llegar a donde el Señor lo había mandado, ¿no? Muy hermosos los testimonios, siempre me acuerdo de Marcelo, que recomienda mucho la biografía de Jorge Müller. Así que vemos una vida ahí de oración y una vida de respuestas constantemente de Dios, ¿sí? Y en segundo lugar, Jesús, como ejemplo, nos muestra que sus oraciones eran a solas para con el Padre. Dice versículo 15 y 16, dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba, ¿a dónde? A lugares desiertos y oraba. ¿Sí? Era el momento, si uno lo ve con la vista acá humana nuestra, era el momento ideal para predicar, había un avivamiento en la gente, ¿sí? Estaba totalmente dispuesta a escuchar y sin embargo él prefirió irse a un lado reservado, primero a orar, ¿sí?, a tener la quietud y la devoción para con el Padre, ¿sí? ¿Y qué podemos aprender justamente de nuestro Señor en este sentido? Que el mucho trabajo no debe ser motivo para renunciar a la oración o para reducir el tiempo dedicado a esta, ¿sí? Todo lo contrario, cuanto más tareas y trabajo, más calma y oración necesitamos. Y no los quiero hacer levantar la mano, pero yo sí la levanto. Cuanto más trabajo tenemos, o en la vida cotidiana, o en la tarea para el Señor, a veces me encuentro que es verdad esto para mi vida, y tal vez para su vida también. Reducimos lo que tendríamos que aumentar, ¿sí?, que es el tiempo de oración. En el trajín diario del día a día, lamentablemente siempre el que sale perdiendo no es ni Netflix, ni internet, ni el celular, sino Dios. Así que sale perdiendo por nuestra culpa, ¿no?, porque dedicamos menos tiempo a Él. Martín Lutero, otro comentario que escuché de él, que le preguntaron cómo sería su día de trabajo al día siguiente, a lo cual él respondió, trabajo de sol a sol. En verdad tengo tanto trabajo que hacer que pasaré las primeras 3 horas del día en oración. Impresionante llegar a ese nivel, ¿no? Bueno, hay que proponerlo de a poquito. Es como que yo veo en la tele un maratonista que corre 40 kilómetros y digo, quiero correr 40 kilómetros, no me voy a mandar a correr directamente. Voy a primero tratar de correr al colectivo y no cansarme, y luego podré ir avanzando de a cuadras hasta poder llegar a esto que es fabuloso, de poder comenzar el día, ¿sí?, y tanto tiempo dedicado a la oración. Pero lamentablemente nuestro estrés y las actividades diarias nos hacen
bajar esto, ¿no? Incluso en la misma iglesia, en las mismas, a medida que uno se va comprometiendo cada vez más, tiene más tareas, no solo en la iglesia, sino hay hermanos que pertenecen a las comisiones, que participan de las conferencias, de campamentos, y todo eso, a pesar de que es un trabajo para Dios, también solemos cometer el mismo error de reducir el tiempo de oración cuando el Señor nos incentiva a hacer todo lo contrario y nos dejó justamente su ejemplo, ¿sí? Porque para tener un gran cometido y una gran fuerza espiritual, ¿sí?, es importante que nos preparemos mediante la oración. Mateo 6:6, yo se los leo, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Fíjense otro evangelio, leí Mateo 6:6 si alguno está notando. Es impresionante cómo la palabra de Dios nos incentiva a aislarnos, a apartarnos un ratito, ¿sí?, un rato, para poner todo en las manos del Señor. Nuestro Señor eligió lugares desiertos, como el Monte de los Olivos, el desierto mismo, ¿sí?, para orar. Y casi siempre lo hacía muy de temprano, de mañana, en un lugar así, en una hora de mañana. ¿Y eso qué generaba en él? ¿Y qué es lo que nos incentiva a que genere en nosotros? ¿Sí? Que los estorbos exteriores, estorbos no significa cosas malas, puede ser cosas buenas también, pero que nos estorban la comunión o la relación o la oración misma con el Padre. Así que qué importante que podamos practicar eso. En la palabra de Dios hay un montón de ejemplos: Abraham, Moisés, Gedeón, Samuel, Daniel, David, ¿sí?, que se levantaban, dice la palabra, temprano para buscar a Dios en oración y para obedecer. Hay muchos salmos, le menciono alguno nomás. Por ejemplo, el 119, 147 dice: me anticipé al alba y clamé, esperé a tu palabra. Y el 148 dice: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Otro salmo dice: oh Jehová, el 5:3, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Me cuesta a mí horrores levantarme temprano para orar, no sé a ustedes. Levantarme temprano es lo peor de mi vida. Gracias a Dios, ¿no?, que no tengo otros problemas más graves. Pero bueno, la palabra nos está incentivando a que lo tenemos que hacer. Y volviendo a Lucas, ¿sí?, ahora unos capítulos posteriores, el 22, vemos en este aspecto, y ya paso al tercero, ya falta poco, en este aspecto, capítulo 22, 39, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él, ¿qué hizo? Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Sí? Así que vemos cómo el Señor siempre tomaba esta práctica. No se olviden el comienzo del mensaje, ¿sí?, que tenemos que aprender el aspecto práctico de nuestro Señor para poder, ¿qué?, seguir sus pisadas, ¿sí?, poder imitarle de una buena manera como el Señor quiere. Así que les iba a leer una historia, pero se las digo brevemente por amor al tiempo. Hay un misionero, Brainer, ¿sí?, que iba a ir a una tribu, le había escuchado el llamado del Señor para ir a una tribu para predicar el Evangelio, y a pesar de que algunos compañeros de él le dijeron: no vayas porque vas a perder la vida, es una tribu muy complicada en ese aspecto, él sintió el llamado del Señor y fue igual, ¿sí? Fue igual a esa tribu y estaba ahí a pocos kilómetros de la tribu en una carpa, en un lugar muy aislado, ¿sí? Es una historia muy conocida, creo que muchos la conocen, y estaba en su carpa orando por lo que iba a hacer. O sea, estaba enmarcando la oración, en primer punto, aislado, en segundo punto, ¿sí?, orando al Padre. Los indios, ni lentos ni perezosos, ya se enteraron de que venía y lo rodearon para matarlo. Dijo: ni bien sale de la carpa, lo matamos. Se los estoy contando muy a la ligera, ¿no? Y estaban esperando. ¿Por qué? Porque él estaba hablando con alguien y no entendían bien qué estaba pasando. Y encima, para eso,
Menos mal que tuvieron la delicadeza de esperar que haga eso, que no sabía qué eran. Encima entra una serpiente, ¿sí? No me acuerdo qué serpiente era, la había anotado por ahí. Pero entra una serpiente y cuando se levanta la serpiente para atacarlo, dice que ellos ven, los indios, porque esto lo contaron los indios después, ¿sí? De que la serpiente por algo, así como fue a picarlo, se volvió y se salió del lugar. Entonces ellos asombrados se fueron disipando y volvieron a su lugar, a su tribu. Este hombre no se enteró de nada de esto, simplemente tuvo esta oración para con Dios y fue a predicarle a esa tribu. Y saben que se convirtió toda la tribu, pues asombrados por lo que había pasado, y fue ahí que él se enteró, ¿sí? Toda la tribu fue transformada por medio del evangelio. ¿Por qué? Por una fe genuina de este misionero, ¿sí? Brainerd. Así que realmente la oración hace cosas racionales y cosas irracionales también, ¿no? O sea, no siempre repito esto, no lo encerremos en nuestra racionalidad a Dios. Y más todavía si es para la obra de Él. Mucho más para eso. En tercer y último punto, el Señor Jesús perseveraba en la oración y es la base para que justamente el Señor pueda bendecir nuestro trabajo en la obra, nuestro ministerio. ¿Queremos tener un ministerio próspero en el buen sentido, fructífero, como leíamos el comentario de Spurgeon? ¿Sí? ¿Sí? Qué importante es que perseveremos en el tiempo en la oración, que no sea un impulso de una emoción. Uy, me pegó ese campamento, en el buen sentido hablando, me pegó sentimentalmente, voy, avanzo. Uy, esas conferencias que escuché ese mensaje, no, que sea algo, como decíamos recién, como hacen los deportistas, algo progresivo, pero algo práctico y que realmente lo podamos desarrollar en nuestra vida, ¿sí? Así que vemos en Lucas, volvemos versículos para atrás, capítulo 6, otro ejemplo del Señor. El Señor había estado antes de nacer con el mismo Padre, ¿no? Eran uno. Él sabía la voluntad del Padre. Y sin embargo, vemos todos estos versículos que estamos leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué se piensan que dejó estas cosas? Por nosotros, para que tomemos su ejemplo. ¿Entienden a lo que ven? Entonces no están ahí porque sí. Obviamente que Él sabía quién eran los mejores para que puedan llevar el Evangelio, o sea, la elección de los discípulos que vamos a leer ahora. Pero sin embargo, Él nos dejó este gran ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo justamente en decisiones importantes. El versículo 12 del capítulo 6 de Lucas dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sí? Como dice su palabra, la base de la iglesia, la piedra fundamental es Cristo, y la base de la iglesia, o sea, las columnas, los pilares de la iglesia son los apóstoles. Nuestra iglesia, nuestra doctrina está basada en la carta de los apóstoles. Así que fíjense la importancia de esta elección de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Perseveró en la oración para esta decisión tan importante que tenía que hacer, ¿sí? Así que es importante que nosotros imitemos justamente sus pasos y seamos dependientes para con Dios, y así como hizo Él, subir al monte y permanecer allí tranquilo, apartado en oración durante toda la noche, con esta gran responsabilidad de elegir a los apóstoles, a sus discípulos. Y obviamente nos asombramos de la sumisión del Hijo para con Dios y bajo la voluntad del Padre, ¿sí? Que se manifiesta en este ejemplo tan lindo que tenemos. ¿Qué podemos aprender? Creo que está claro, pero como para que nos entre bien en nuestra mente. Antes de tomar decisiones importantes, debemos retirarnos en quietud, ¿sí? Aislarnos en oración, con perseverancia, a fin de conocer la voluntad de Dios. Decisiones importantes, o como veíamos en el devocional la otra vez, en pequeñas decisiones, ¿sí? Me tomo este colectivo, me tomo este otro. ¿Y por qué el Señor no puede estar también en eso? Si Él es omnipotente, omnisciente y
o sea, quiere estar en esos detalles también, no solamente en qué carrera voy a seguir, cuál es la chica o el chico para mi vida, o cuál es el trabajo que tengo que seguir, sino también en los pequeños detalles, ¿sí? Y al igual que el Señor, debemos escoger una hora, un lugar, ¿sí? Estoy tirando tips prácticos, ¿sí? Que no haya cosas que nos estorben, dejar de lado el televisor, el celular, internet en todo su esplendor, Netflix y demás. Cualquier otra cosa que nos pueda distraer, no es que está prohibida, pero es que hay que aislarnos un poco de eso para poder entablar este momento de oración, ¿sí? No movernos por la emoción, como ya dijimos, que puede generar solamente un corto plazo para esto, sino empezar progresivamente como lo hacen los deportistas. Y hacer como en Efesios 6:18, lo podemos buscar como último versículo, Efesios 6:18, nos aclara también el apóstol. El error de tener tantas papelitos en la Biblia que se te van cayendo cuando vas buscando. Dice 6:18, orando en todo tiempo, fíjense, es súper claro, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿sí? El apóstol Pablo, serían varios mensajes para dar sobre la oración, ¿no? Y cómo ora también para con las iglesias, y hemos estudiado más de una vez eso. Dios tiene entonces respuesta a nuestras inquietudes siempre, ¿sí? Qué bueno es que usemos este recurso de la oración y clamor para, y me gustó esto, desenredar lo que humanamente no podemos, ¿sí? Esas son las complicadas, que siempre normalmente se las dejamos a Dios, pero es bueno que le dejemos toda nuestra vida a Él. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, hermanos, para terminar, primero oramos, enmarcamos nuestra vida en oración, aislándonos como hacía nuestro Señor, perseverándonos en la oración. Entonces, ahí sí podemos empezar a caminar esta carrera, correr esta carrera, trabajar para Él. No puedo trabajar para Dios, presten atención a esto, a menos que esté caminando con Él, pero no puedo caminar con Él si ignoro su voluntad, ¿sí? No puedo saber su voluntad si no le hablo constantemente a Él y leo su palabra. Así que el creyente que pasa tiempo a diario en la palabra y en la oración, conocerá y vamos a poder conocer la voluntad de Dios y vamos a poder caminar con Él y vamos a poder trabajar con Él de la mejor manera. Y como decíamos, que ningún hombre es más grande que su vida de oración. Queremos ser hombres grandes para Dios, ¿sí? Dediquemos nuestra vida a orar. Quizás en unos domingos, no sé, en algún momento, tengo la segunda parte, en donde habla de otros 3 puntos también de nuestro Señor, pero uno de ellos que estuve viendo es muy lindo, que es cuando pasamos tiempo orando, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que le pasó a Dios, que se transfiguró? Bueno, tiene que haber un resplandor en nuestra vida, ¿no? Qué lindo es cuando nuestra vida, nuestra cara refleja esa tranquilidad, porque tenemos nuestra... ¿Me dijiste algo? Porque tenemos nuestra vida en las manos del Señor. Que el Señor nos bendiga y podamos haber captado estas cosas prácticas para ponerlas en nuestra vida y podamos así llevar una vida de oración al Señor.